Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Se acabaron las 2 semanas más apasionantes del deporte. Tendremos que esperar 4 años más para la próxima justa. Pero nos vamos con una sonrisa. Nos vamos con la emoción de las medallas, de los récords, de las finales vibrantes. En Río vimos a nuestros representantes dar todo por subir al podio. Vimos también a las estrellas mundiales caer. Vimos a los más grandes fallar y a los equipos de ensueño refrendar el título, así como a los locales hacer pesar su territorio. Nos vamos de Río con muchas alegrías, pero con la tristeza de despedir a 2 leyendas, a 2 de los más grandes, a los 2 atletas más dominantes de la última época. Dirigimos adiós a Phelps, dirigimos adiós a Bolt, pero la magia de los Olímpicos siempre dará luz a nuevas esperanzas y también dará la oportunidad a que se consagren y dominen el deporte. Las nuevas estrellas de los Juegos Olímpicos están por llegar. Bienvenidos a Comex Masters. Sergio Divi, quien les habla, Álvaro Morales. Han concluido los Juegos Olímpicos en una gran fiesta. Y aquí estoy, con uno de los MVPs de nuestro canal en esta transmisión de los Juegos Olímpicos. Usted tiene que reconocer lo que ha hecho este hombre. Puso un hashtag con nuestro compañero Stan Benerra. Todos somos suizas. Tranquilo, caballo. Y en efecto, todos fuimos suizas. No sé, y seguiremos siendo, y todos somos todos. Gusto en saludarlos, bienvenidos. Este es un Comex Masters edición olímpica para despedir los Juegos de Río y rumbo a los Juegos de Tokio, que dejaron ya, Álvaro, el listón muy alto, ¿eh? Qué presentación de Tokio este domingo por la noche en Maracaná. Me queda una vez más claro que ese tipo de certámenes tienen que llevarse a cabo en países con una economía de primer mundo. Es más difícil en países emergentes o en vías de desarrollo. Por lo pronto vamos a arrancar con la participación de los mexicanos, que fue en la recta final cuando llegaron las medallas, cuando estaban sufriendo las autoridades que estaban incluso en una guerra civil. Se cumplió con una expectativa, más o menos, tentativamente era entre 5 y 3 medallas, 3 y 5 medallas las que se esperaban. ¿Qué te pareció lo que ha conseguido la delegación mexicana? ¿Bueno, malo o regular? Bueno a secas, entendiendo que no hubo oros esta vez y no hay que cargarle la mano al fútbol. La gente, Álvaro, vivió engañada 4 años pensando que la medalla iba a llegar cada edición de Juegos Olímpicos con el fútbol varonil y no es así. Se dio uno en Londres entre cada 20, 30 años de Juegos Olímpicos con el oro olímpico para México. Y México termina en el lugar número 61 en el medallero, retrocediendo del 40 que consiguieron en Londres, que además, más allá del oro olímpico, fue muy bueno. Fue la mejor justa deportiva en cuanto a medallas fuera de México 68. Londres fue un oro, 3 platas y 3 bronces. Claro que se retrocedió ahora con 3 platas y 2 bronces solamente. Hay muchos ángulos para ver todo esto porque nos fijamos en los medallistas. No quiero justificar muchas cosas, pero hay atletas que lograron clasificar por primera vez a Juegos Olímpicos en deportes en los que México no participaba desde el 48, por ejemplo. Claro. La participación es muy positiva en los últimos 3 o 4 días de competencia, a pesar de los terribles manejos de los que ya platicaremos con calma de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y del Comité Olímpico Mexicano, en lo que tú llamaste una guerra civil, y eso fue abiertamente, descaradamente, en redes sociales, en declaraciones, en la prensa. Fue terrible el manejo del COM y de la CONADE, así que para ellos nada, para los atletas mexicanos buena la participación. Hubo incluso momentos en los que se pudo conseguir un oro. En ciertas disciplinas como el taekwondo. Hubo momentos en los que incluso se puede conseguir muchos más bronces también en el taekwondo. Correcto. Hay atletas que tampoco estuvieron a la altura de las expectativas. Y no por ello dejaron de pertenecer a la élite mundial. Pero había un caso particular o casos particulares, Paola y Rommel, porque sabíamos de su potencial. Y yo sé que a veces las críticas no les gustan. Y yo sé que, como llegaron a decir, no tienen por qué darle explicaciones a nadie. Y lo decían a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación son el vínculo con la gente. Y hay que recordar que hay federaciones
que no son autosustentables, cuyos ingresos pertenecen al erario público. Sí hay que dar explicaciones, porque a raíz de los impuestos que los mexicanos pagan, una parte se va a la SEP y la SEP la destina a la CONADE. Entonces, algunos sí tienen que dar explicaciones. ¿Quién tendría que dar explicaciones? Paola, sobre todo, me quedé con un sabor de boca agridulce cuando dice: yo no tengo que darles explicaciones. Yo compito por medallas para mí. Sí. Está bien. Es de esos cuartos lugares mundiales que dices. Se mantiene en la élite. ¿Ahí? O sea, en ese sentido sí. Donde yo creo que es un poco diplomática es en sus declaraciones. Okay. Salvo el fútbol, que es sustentable por sí mismo, no depende del erario público, hay deportistas cuyos ingresos, sean chicos, pocos, malos, muchos, óptimos, sí tienen que dar explicaciones. Sí. Y dar explicaciones no es enfrentarlos a una guerra cruenta o a un interrogatorio salvaje. Es simple decir en qué nivel estás, qué potencial hay, estás todavía para competir, ya no estás para competir, te vamos a retirar el apoyo, necesitas más apoyo. Y hay una guerra, lo decíamos, una guerra civil, una guerra intestina entre el grueso y el delgado, y sabemos a dónde va a terminar todo eso también. ¿Y quiénes son los afectados? Que son los atletas, y quiénes entonces terminan pagándola, que son estos atletas que no tienen las facilidades ni para entrenar, ni para trabajar, ni para competir dignamente como lo tienen que hacer. Y agregaría ahí a los cuartos lugares lo de Alejandra Zavala también en el primer día de actividad, en el tiro con pistola, un cuarto lugar totalmente histórico, inesperado. Así que ahí están los mexicanos. Y Álvaro, esta es nuestra realidad, hermano. Esto es lo que hay. Este es nuestro país. ¿Qué dijiste al principio? Emergentes, en vías de desarrollo y tal. Las expectativas son muy altas. Soñar no cuesta absolutamente nada. Hay quienes se mantuvieron en una élite, hay quienes superaron sus propias metas, hay quienes incluso el hecho de clasificar a Juegos Olímpicos ya era un logro en sí mismo. Las expectativas son muy altas porque a veces se crean realidades falsas o con pocos o pies muy débiles. Hay que tener los pies en el piso. Esta es la realidad de un país. De acuerdo. Bien, vamos a ir con nuestro compañero Ciro Procuna, que nos tiene un análisis. Adelante, Ciro. Con el gusto de saludarles. Desde luego que el balance de la delegación mexicana no puede quedarse nada más con lo que fueron los últimos días, en los que se entregaron algunas medallas, algunas de ellas inesperadas, y que surgieron figuras como María del Rosario Espinosa, que logró su tercera medalla de manera consecutiva en Juegos Olímpicos. Sí creo que ahora que el deporte mexicano vuelve a tener esta oportunidad de medirse con las grandes potencias en una escena internacional, saltan a la vista algunas de las carencias que se tienen cuando en alta competencia están mano a mano con quienes tienen un mecanismo establecido para el surgimiento, captación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento. Muchos de nuestros deportistas palidecen y quedan a deber. En fin, hay claroscuros como suele suceder, pero el deporte mexicano tiene todavía muchas cosas que corregir, específicamente en el deporte federado, que sigue siendo uno de los grandes lastres que tiene el deporte mexicano, al igual que esos planes sexenales que tienden a reciclarse cada 6 años y que no terminan por establecerse como algo firme, como un plan maestro del deporte mexicano que sería mucho más sustentable y mejor cimentado para citas como esta. Su compañero Ciro Procuna, muchísimas gracias, Ciro. Más adelante estaremos discutiendo precisamente de la guerra con CONADE que ha habido. Y por supuesto, si el erario público tiene que ser destinado a las federaciones o simplemente a la cultura física y deportiva de este país. Si es obligación del gobierno meterle lana o no. Lo discutimos más adelante. Sí. En donde sé que no vamos a estar de acuerdo es en el siguiente tema, en el bloque B. Los mejores de la historia. Terminaron los Juegos Olímpicos de Río, donde vimos por última vez a 2 titanes del Olimpo. El Tritón de Baltimore despidió su carrera olímpica con 5 preseas de oro y 1 de plata. Nadie en la historia del deporte ha sido tan dominante dentro de la alberca como él. Michael Phelps conquistó 23 medallas de oro en su carrera olímpica, lo que le coloca como el máximo ganador de preseas doradas por 14 medallas de diferencia con el segundo en la lista. Pero no todo fue Phelps.
El Rayo jamaiquino fue dominante en el tartán azul del Estadio Olímpico de Río. Es el único atleta que ha ganado 3 pruebas consecutivas de 100 metros libres, algo que ni el mismísimo Hijo del Viento consiguió. Desde Beijing hasta Río, Usain Bolt compitió en 9 finales y las 9 las ganó. El triple suyo y de nadie más. Se fue Río y entre la samba nos despedimos de estos 2 titanes. Lo único que queda por contestar es ¿en qué lugar de la historia quedará su legado? Bueno, vamos a discutir en un ranking de manera inversa del 5 al 1 nuestros mejores deportistas olímpicos de la historia. Y sé que aquí no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy raro en nosotros, hermano. De inicio, ¿eh? No nos vamos a poner de acuerdo. Muy bien. Voy arrancando. Ok. Carl Lewis, es mi número 5. Y ya lo platicamos. 10 medallas, 9 oros, Carl Lewis. Ok. Jesse Owens, frente a la Alemania nazi y al mismísimo Hitler. Lo hizo todo. 100, 200, 400 y salto de longitud. Acaba, hermano, ¿eh? Sí. Te voy a dejar aquí a mis 3, Ok, perfecto. 4 y 5. Muy bien. Y no es Comaneci. Latinina. Es Latinina quien Ok. estoy buscando. Impresionante. Primero que nada, yo no puedo meter a quienes compiten y ganan con cuestiones de facto, cronómetro, llegar en 1, 2, 3, con los de juicio y apreciación. No voy a mezclar y no puedo incluir en los primeros 5, y con todo respeto, los pondría en otra categoría, pero a quienes participan en cuestiones de apreciación y de juicio, no los puedo meter acá. Me voy a ir con quienes van de facto. Voy a meter, primero, en eso coincidimos, bueno, la inversión un poco, Jesse Owens. Iría después, Jesse Owens nada más para, si usted lo recuerda, Claro. unos Juegos Olímpicos en la Alemania nazi, 4 medallas de oro, 3 récords mundiales. Ahí nada más. Rápido, que también coincidíamos con Carl Lewis, pero antes voy a poner a Mark Spitz. Hey. Justo aquí. Si usted no se acuerda de Mark Spitz, era el Phelps de antes, por así decirlo. Fue el primer Phelps en 2 Juegos Olímpicos, 9 medallas de oro, entre otras cosas. Tú pusiste precisamente a Carl Lewis en el 5º puesto. Yo tengo en tercero a Latinina. Es impresionante. En Ok. 3 Juegos Olímpicos, 18 medallas totales. Antes de Phelps, nadie había conseguido más individuales que Latinina. Ella era la máxima ganadora, ¿no? Claro, en ese claro. sentido. En lo individual, hasta Phelps, estos Olímpicos. Ok, Lewis, que también lo incluyes tú en tu top 5. Sí. Carl Lewis, y aquí lo voy a seleccionar, Carl Lewis era, por así decirlo, el Usain Bolt de antes. 4 Juegos Olímpicos, aunque participaban en otras pruebas, en diversidad de pruebas. 9 medallas de oro, 1 de plata, 10 en total en 4 Juegos Olímpicos. Ahora sí, aquí, eso es lo que queremos discutir. ¿Quién es tu segundo lugar, Sergio Dip, y por qué? Con todo lo que admiro a Usain Bolt, Eso es hipocresía, entonces. lo voy a poner en el lugar número 2. Y si con todo lo que lo admiras, ¿por qué no lo pones en el 1? Ahorita te explico por qué tengo en el 1 a quien tengo en el 1. Sí es impresionante lo de Usain Bolt y toda la vida diremos que vimos correr a Usain Bolt y en Beijing y en Londres y en Río, oro en sus 9 finales en las que participó. 9 de 9, 100, 200 y 4 por 100. Pero es mi segundo, Álvaro. Es mi segundo Usain Bolt. ¿Quién es tu segundo? Mi segundo lugar ¡No! es Michael Phelps. No. Michael Phelps, hagamos la revisión rápidamente. Es el máximo ganador de medallas, pero, y permítame, nada más, 28 medallas, el máximo de la historia. Hermano, defiéndete. 23 de oro, 3 de plata y 2 medallas de bronce. Sin embargo, y coloque también a su número 1, y ahorita lo defenderá usted, Ya, lo y yo platicamos. colocaré a mi número 1, que es Usain Bolt. Michael Phelps es el más ganador, no necesariamente el más dominante en las competencias. Tiene que dar su máximo esfuerzo, tiene que fajarse al máximo. Le están persiguiendo las orejas. Usain Bolt no. Mano. Usain Bolt no. Hermano, Michael Phelps fue a sus primeros Juegos Olímpicos en Sydney a los 15 años. Eso es de un histórico ya en sí mismo. De un histórico que no consiguió medallas, pero fue a foguearse a los 15 años. ¡A foguearse! Sí, a aprender, a conocer. Usain la Bolt no fue a vida, aprender, el viaje, todo. Sí, porque no tenía 15 años en Beijing. Bueno. A los 15 años Ajá. Michael Phelps fue. Y después de eso, pasaste muy rápido por el resumen de la carrera de Michael Phelps, ¿eh? 5 Juegos Olímpicos, el primero a los 15 5. años. 23 oros.
no 9, 23 oros. Ok. 3 platas, 2 bronces, 28 medallas totales. Con todo lo que admiro a Usain Bolt y lo he disfrutado. Lo que dice usted es hipocresía con eso, ¿eh? Es hermano. No sé si le tengas cierto odio a las barras y las estrellas y por ahí va. No sé. Soy pero un admirador de la cultura estadounidense. 28 con sus medallas, pros y contras. 23 de oro. Número 1 de la historia. Usain Bolt, primeros Juegos Olímpicos, y no fue a aprender, fue a ganar. Michael Phelps no domina, arrasa en medallas, pero tiene que dar su máximo esfuerzo. Y hay otra cosa, Usain Bolt tiene menos pruebas. Michael Phelps está en más pruebas. Y Usain Bolt pasa riéndose. Hermano. Pasa riéndose, dominando, bajando la velocidad. Sí. Algo que Michael Phelps no puede hacer. Hablando de tener más pruebas y dominarlas todas, tú quieres pasar por encima de la carrera de Michael Phelps solo basándote en las medallas y te refresco un poquito Pero la memoria. ustedes lo quieren hacer ver por eso mismo también. La memoria. Refréscamela, Porque Sergio. ya fue hace 8 años en Beijing. Michael Phelps en Beijing compitió en 8 pruebas y las ganó las 8. 8 oros en unos Juegos Olímpicos. Es el mejor de la historia. Claro que es muy especial Usain Bolt, por eso es mi número 2. Pero tiene menos 3 pruebas. oros, y 3 oros, y 3 oros, de acuerdo. Pero hablando de tener más pruebas y ganarlas, 8 en Beijing y las ganó las 8. Pero ¿quién domina Es el más mejor en de el la momento? historia. Yo no veo a Michael Phelps que vaya Hermano. riéndose porque obviamente se podría ahogar. 8 Pero pruebas, 8 oros. más pruebas. no. 3, Beijing, 3 8 lo consagró. y 3. No niego, es el más ganador. Es el más ganador. Pero en su momento tiene que dar siempre su máximo esfuerzo. Claro. Es el más ganador, pero participa en más pruebas. Y el otro no le tiene que fajarse ni siquiera. Va corriendo y viéndote reír. y su arrancada es lenta y se va burlando del dominio total. Pero es algo en lo que probablemente no nos pongamos de acuerdo. Y es algo en lo que seguramente los dos tenemos la razón. ¿Y por qué nunca se atrevió Usain Bolt a competir en otras pruebas? ¿Por qué no dijo, acá voy en los 400 metros planos? Soy tan dominante, soy tan rápido, me puedo reír al cruzar la meta. Vamos por los 4... ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir con nuestro compañero. Buen punto, ¿eh? Buen punto. Y aún así, Y con todo lo que ganado. admiramos a Usain Bolt. Lo hubiera ganado, pero no había necesidad de destrozarlos a todos. Vamos a ir con nuestro compañero Heriberto Murrieta, que nos habla de la gimnasia. Adelante, Betito. Muchas gracias. Lo que es un hecho es que Simone Biles ha hecho una gran competencia en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es difícil, es improcedente la comparación con Nadia Comaneci, porque Nadia eran otros tiempos, otra condición física. Ahora se demanda una mayor condición física. Las atletas en aquella época eran muy estilizadas, muy delgadas. En esta ocasión tenemos una gimnasta que es baja, con una gran musculatura, una potencia de piernas impresionante, cambiando el fenotipo de la gimnasta, en este caso con Simone Biles, la atleta nacida en Ohio, con una infancia muy complicada, con un deseo de superación inagotable, que ha tenido unos grandes Juegos Olímpicos con 4 medallas de oro y 1 medalla de bronce. Creo que Simone Biles sí podría superar indiscutiblemente a Nadia Comaneci, pero habrá que dejar pasar un poco más de tiempo para conocer los alcances de esta gimnasta que hoy por hoy es la más importante del mundo. Esta acorazada de bolsillo que sin duda tuvo un lugar preponderante en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Gracias, Beto. Y no le resto, por supuesto, ningún mérito a los deportes de apreciación. Y yo creo que Sergio Dip tampoco. Y aún así, solo puso a una participante en este ranking. Los de juicio son otra cosa, hermano. Estos son de facto, de hechos, medibles, registrables. Creo que te dominé con la plática Phelps Bolt y te estás viendo otra parte acá con la timidez. Creo que quieres distraer. Yo al final, sé tus tácticas sucias a veces, Sergio Dip, pero no voy a caer en ellas. Al final, el público tiene su mejor opinión. Bueno, @ComexMasters para que participe con nosotros a través de las redes sociales. Venimos con más, porque estaremos hablando de CONADE, de COM y de Alfredo Castillo. Y de Padilla. De regreso para responder rápidamente las siguientes preguntas. Nos tiraremos una y una debido al corto tiempo. Vamos rapidito. Sergio Dip,
con toda honestidad y con la mano derecha sobre la mesa. Listo. ¿Valió la pena haber llegado a la delegación mexicana, llevar a la delegación mexicana más numerosa de la historia? Sí, claro que sí. Porque al final, aunque no se haya conseguido una participación histórica, lo que se logró fue experiencia. De esa que consiguieron históricos en sus primeros Juegos Olímpicos, rumbo al futuro, es en crecimiento personal y deportivo ir a unos Juegos Olímpicos por primera vez. Hermano, ¿la marcha en México va por buen camino para volver a las épocas doradas de este deporte? No, va en un camino estable con donde Lupita es la máxima referente, se mantendrá ahí en la élite de la caminata, pero hay que ver cómo las políticas de Estado pueden atraer a otros atletas o a jóvenes que quieran dedicarse a un deporte tan cruento como la marcha. No es sencillo, o sea, no cualquiera se dedica por gusto a este deporte, ¿verdad? De acuerdo. ¿La medalla de Misael Rodríguez en boxeo es una señal de que se están haciendo bien las cosas en el boxeo? No, no necesariamente. Es una medalla que ni siquiera estaba pronosticada, porque del que se hablaba era de Joselito, mucho más que de Misael, y terminó siendo Misael el que se quedó con la medalla de bronce. No, es solo una muy buena exhibición de un deportista mexicano en lo aislado. Por otra parte, Álvaro, María del Rosario Espinosa es la más grande de las atletas mexicanas en la historia. Sí, en algún momento determinado se consideró así a Ana Gabriela Guevara, a Lorena Ochoa. María Espinosa, 3 medallas en 3 Juegos Olímpicos. Pero no hay que fijarnos nada más en los Juegos Olímpicos. Campeonatos mundiales, panamericanos, centroamericanos. La sinaloense es la deportista mujer más importante en la historia de México. Bien, me gusta. ¿Fue un fracaso no ganar medallas de oro en tiro con arco? No, se ganaron por primera vez en Londres. Es exactamente la misma plática del fútbol. Si tú crees que porque en Londres ganaste el oro olímpico en el fútbol lo vas a ganar siempre, estás equivocado. Lo mismo pasó con el tiro con arco. Además de que Mariana Abitia fue nuestra compañera y no fue a participar, pero ya me dijo que va a regresar rumbo a Tokio. Entonces, tranquilos. Ahí estuvo muy bien Alejandra Valencia. ¿Va usted o voy yo? Voy yo, hermano. Sí. Voy yo con estos juegos que deben ser un punto de cambio para el deporte en México. Sí, tiene que haber una mejoría, por supuesto, en las políticas. La CONADE a través de la CEP, o mejor dicho, la CEP a través de la CONADE le da un presupuesto. Tiene que promoverse la cultura física y el deporte, pero ojalá con el ejemplo de otros países las federaciones pudieran ser autosuficientes y autosustentables, que no dependan del erario público. Por otra parte, ¿el éxito en clavados se ha dado a pesar de la CONADE y el COM? Es una tremenda generación la que hemos tenido desde... Llevamos más de 30 años siendo potencia mundial en ese sentido. Claro, se esperaban muchas más medallas en este sentido. ¿Los deportistas mexicanos se vieron afectados por los problemas entre COM y CONADE? Claro que se vieron afectados y desafortunadamente no creo que haya sido suficientemente afectada la delegación en cuanto a medallas para que cambie por completo. Si no se hubiera conseguido ni una medalla, que hubiera sido muy desafortunado para los atletas, quizá hubiera simbrado el entorno del deporte en México, pero como se consiguieron 5 medallas al final, ahí van a seguir. La postura de Castillo de limpiar la corrupción en la federación, la idea no es mala, pero lo que le falta es diplomacia y pericia. Y ha sido criticado por la falta de conocimiento en el deporte. Fue puesto ahí sin ningún mérito, con una serie de críticas, además, por el caso como Paulet y el caso de Michoacán. Y llega al deporte y llega con la mano dura, cuando tienes que hacer toda una ingeniería, no deportiva, política. Es como House of Cards. Sí. Y llegó a dar golpes. Pues la corrupción y la mafia también le van a dar sus golpes. Hermano, un gusto. Un placer. Gracias por haber participado en Comex Masters. Te gané allá, ¿eh? Sí. La pegaste al final, ¿eh? El momento de cerrar el telón llegó. Por 19 días, Río de Janeiro fue la capital del mundo. Vivimos el deporte en su estado más puro. Gracias, Río. Gracias por dejarnos ver al más grande cruzar la alberca bañado en oro y por permitirnos ver cómo el tiburón de Baltimore culminó su legado en lo más alto. Gracias por deleitarnos con el rayo jamaiquino, por demostrarnos que lo imposible no existe dentro de la pista de tartán y enseñarnos que los instantes más fugaces de la vida pueden despertar miles de emociones. Muchas gracias, Río, por presentarnos a jóvenes promesas que en tus tierras se volvieron realidad y en el futuro serán el futuro de los Juegos. También te damos las gracias, Río, porque nos hiciste ver que las ganas de triunfar y el orgullo propio pueden vencer cualquier barrera y refrendar la gloria ya alcanzada. Gracias, Río, por lágrimas, por sonrisas, por júbilo y por todo eso y mucho más.
Gracias, Río. Gracias por hacer este verano un verano inolvidable. Muito obrigado, Río.